Bueno, pues estamos ya en el tema 2, que es limitaciones del rendimiento humano. Esto vendría a ser algo como lo que en piloto privado de avión o en piloto comercial de avión le llaman human performance o factores humanos. Es una mezcla entre psicología, medicina, sería algo así. Lo que pasa que la asignatura dedicada a UAS es un contenido bastante reducido, ya lo veremos. Bueno, pues limitaciones del rendimiento humano. Aquí nos dice que el factor humano es una de las principales limitaciones y aspectos a tener en cuenta antes de realizar un vuelo. Los factores humanos se pueden dividir en influencia del estado de salud y de las sustancias psicoactivas sobre el piloto a distancia y la percepción humana. La influencia de sustancias psicoactivas o alcohol o cuando el piloto a distancia no está apto para realizar sus tareas. Los siguientes elementos pueden tener influencia sobre el comportamiento y las capacidades para operar de una aeronave no tripulada por parte del piloto a distancia. Y hay una metodología que se llama la metodología AIM-SAFE, que es la que se utiliza para evaluar el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Vale, pues como he dicho, la metodología AIM-SAFE es este cuadro que tenemos aquí. Cada una de estas letras del inglés pues viene a significar un arquetipo, ¿no? O sea, una característica. En este caso la I sería de illness, enfermedad, la M de medication, medicación, alcohol, estrés, emociones y fatiga. Estas son las cosas, digamos, que envuelve a un ser humano y por las cuales puede no estar dispuesto a realizar un vuelo, puede indisponerse. La enfermedad, aquí nos dice, pues resfriados, alergias u otras enfermedades comunes pueden provocar malestar en el piloto a distancia, como por ejemplo irritación en los ojos o dolor de cabeza, lo cual puede acabar afectando la seguridad del vuelo. El piloto debe evaluar su aptitud física antes de la realización del vuelo y solo lo llevará a cabo si considera que se encuentra en una condición lo suficientemente óptima para asegurar que la enfermedad no afectará la seguridad de la operación. Vale, es una cosa de bastante sentido común. Si nosotros nos encontramos mal, no estamos bien, no nos vemos capacitados para operar con nuestro dron, pues lo mejor será que no lo hagamos. El antiguo reglamento del 1036 sí que es cierto que había que pasar un certificado médico de clase 2, con la actual normativa europea no es necesario. Pero bueno, eso no quita que puntualmente una persona pues se sienta indispuesta, pues porque, bueno, yo que sé, cualquier cosa, no ha comido lo suficiente o está mareada, no le ha sentado bien la comida, ya no digamos si ha bebido alcohol o ha consumido algún tipo de estupefaciente. Bueno, y luego habla de la medicación, nos dice que en aquellas situaciones en las que el piloto a distancia está enfermo, la solución habitual es la medicación. Para estas situaciones en las que la medicación es necesaria, el piloto a distancia debe evaluar si la medicación tomada puede causar algún tipo de deterioro mental o físico o que puede interferir en la seguridad del vuelo. Pues lo mismo, si nos tomamos algún tipo de medicamento que creemos que puede afectar a la seguridad del vuelo, o igual que los prospectos de los medicamentos nos dice que a lo mejor es mejor evitar el conducir máquinas, ¿no? O vehículos. ¿Por qué? Pues porque puede dar sueño. Pues cualquier medicación que dé sueño o que pueda afectar al normal comportamiento de la persona, pues mejor no operar el dron. Luego nos habla también del estrés. El estrés nos dice que, un pequeño nivel de estrés puede ser positivo para el piloto a distancia a la hora de volar, ya que lo mantiene alerta frente a situaciones de riesgo. Esto la primera vez que lo escuché yo me causó un poco de impacto, pero así es decir, el nivel de estrés haría una curva que mucho sería perjudicial, muy bajo te mantiene en un estado como de aletargamiento, es decir, un pequeño nivel de estrés puede ser positivo para el piloto a distancia a la hora de volar, ya que lo mantiene alerta frente a situaciones de riesgo. Ya digo, es un pequeño nivel de estrés. Sin embargo, un alto nivel de estrés puede afectar al comportamiento y a la capacidad de reacción. El piloto a distancia debe ser capaz de reconocer y valorar su máximo de estrés aceptable y no superarlo durante los vuelos. Pues bastante también de sentido común. Y nos hace una clasificación de 3 tipos de estrés. Nos dice que está el estrés fisiológico, el estrés producido por el entorno y el estrés psicológico. El primero de todos, el psicológico, dice que está relacionado con el físico del piloto a distancia. Está relacionado con la fatiga física, puede venir producida, por ejemplo, por realizar un ejercicio previo, estar fuera de forma, el jet lag, es decir, es un tema físico.
Luego estaría el producido por el entorno, que puede ser pues por el entorno que nos rodea, ¿no? Dice, puede incluirse altas o bajas temperaturas, exceso de ruido, nivel de oxígeno, etcétera, etcétera. Y luego estaría el psicológico, que es el estrés producido por la ansiedad, la fatiga mental, emociones sociales, cualquier característica. Me ha dejado el novio, me ha dejado la novia, estoy preocupado por el trabajo, es decir, cualquier cosa que sea un estrés psicológico. Y luego nos habla del alcohol. Dice que lógicamente el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas no hacen buena combinación con la realización de un vuelo con un UAS. El consumo de esta sustancia afecta al cerebro, vista, sistema auditivo, psicomotricidad, y a juicio del piloto todas ellas completamente necesarias para la realización de un vuelo seguro. Evidentemente, si nos hemos hartado a cervezas o a vino, lo que no vamos a hacer es coger nuestro UAS. Nos habla de la fatiga dice que es un elemento difícil de controlar, ya que afecta de manera diferente a cada persona, por lo tanto cada piloto es responsable de conocer las limitaciones de fatiga y nunca sobrepasarlas antes o durante el vuelo. Elementos que pueden afectar a la fatiga del piloto son, por ejemplo, pues, la falta de sueño, cambio de horario, jet lag, operaciones nocturnas. Y luego el último concepto nos habla de las emociones. Dice que el piloto a distancia debe preguntarse si el estado mental en el que se encuentra, si se encuentra antes de realizar el vuelo, es estable. Las emociones pueden controlarse la mayor parte del tiempo, pero también pueden resurgir fácilmente, especialmente bajo situaciones estresantes. Bueno, pues dicho esto de la metodología en SAFE, aquí ya nos habla de la percepción y dice capacidad que tiene el ser humano para interpretar los estímulos que recibe a través de los sentidos y formar una impresión física de su entorno. Las limitaciones de la percepción humana, y al operar un UAS es importante ser consciente de las limitaciones de la percepción humana, de la percepción que estamos teniendo nosotros y de los factores que influyen en la percepción. Factores que pueden afectar al alcance visual de la aeronave no tripulada, y nos dice aquí, por ejemplo, pues visual line of sight, ¿no? Cuando la tenemos al alcance visual. Pues situaciones que nos pueden afectar al alcance visual, bueno, condiciones climáticas, luminosidad, limitaciones de percepción humana. En el caso de las condiciones climáticas, pues nos dice condiciones meteorológicas adversas, poco favorables. Bueno, puede ser niebla, lluvia, cualquier fenómeno meteorológico, ¿no?, que pueda afectar a granizo, que pueda afectar a la condición visual. Luego también la luminosidad, situaciones de falta de luminosidad o exceso de luz pueden afectar a la visión. Realizar vuelos con el sol de frente, vuelos atardeciendo, amaneciendo, donde hay poca luminosidad, etcétera, etcétera. Para esto sería recomendable también tener siempre unas gafas. Si vamos a operar nuestro dron, no sabemos si a lo mejor en el ángulo que nos pille, si está a lo mejor amaneciendo, está atardeciendo, puede ser que el sol esté en un ángulo tal que nos pueda afectar a la visión, pues no está de más llevar siempre unas gafas de sol. Limitaciones de percepción humana, pues bueno, dado que durante el vuelo el piloto a distancia se encuentra en tierra y a una distancia considerable del UAS, debe ser consciente que no tiene una correcta percepción de la distancia entre el aparato y un obstáculo, y la distancia que hay entre ambos, la velocidad a la que vuela el aparato, la altura exacta a la que se encuentra el UAS. Aún así nosotros nos dice datos de telemetría, nos dice a qué altitud está, pero se hace difícil a ojo, se hace difícil el saberlo. Todas estas precauciones deben ser aún mayores en caso de realizar vuelos nocturnos, ya que debido a la escasa o nula visibilidad, la percepción humana es mucho menos y por lo tanto pues aumenta el riesgo de la operación, lógicamente. Para tratar de disminuir este riesgo y aumentar la percepción visual, los vuelos nocturnos deben ir equipados con al menos una luz verde intermitente. Esto está en la reglamentación, que debe ir con la luz verde intermitente. Y bueno, saber nosotros que nuestra percepción puede ser una y la realidad puede ser otra totalmente distinta. Cuando cojáis un aparato, cuando cojáis un UAS, un dron, pues ya veréis que si no lo habéis volado ya, tú tienes la sensación, te lo llevas a 300 metros o a 100 metros o 50 metros, e intentas ponerlo en vertical, bajas la cámara e intentas focalizarlo en un punto y a ti te da la sensación que a lo mejor que está mucho más lejos
o que está mucho más cerca, es difícil encontrar la sensación esta de profundidad. Eso, a medida que se van haciendo vuelos, se va cogiendo más práctica y va siendo más fácil, pero al principio te puede jugar una mala pasada estas percepciones que tenemos. Y ahora, pues bueno, vamos a hablar de la vista. Esto sí que hay que tenerlo en cuenta, siempre cae alguna pregunta en el examen referente a la visión. Nos dice que percibimos la mayor parte de la información que necesitamos con nuestros ojos. La vista es también el sentido que resulta más útil durante los vuelos. Pues lógicamente, nosotros con la visión es lo que utilizamos básicamente. Muchos de nosotros tenemos algún tipo de discapacidad visual que puede pasar desapercibida. Por estas razones es bueno revisar la vista al menos una vez al año. Si necesitamos anteojos o lentes, bueno, esto es una recomendación. La vista es el más utilizado de los 5 sentidos, es el órgano principal del sistema visual. Capta las imágenes vistas y los convierte en una señal eléctrica al nervio óptico. Y bueno, aquí tenemos las diferentes los diferentes componentes, ¿no? del ojo. Nos dice que este es el nervio óptico, retina, coroides, esclerótica, cuerpo ciliar, iris, córnea, humor acuoso. No tenemos que ser unos expertos en este tema, simplemente que bueno, pues tenerlo claro y mirarlo con un poquito de cariño, porque siempre alguna preguntita cae, sobre todo los palos, los conos, o qué son los palos, qué son los conos, cuál es el responsable de la visión. Siempre hay alguna pregunta de este tipo. Pues eso, nos dice que esta señal es procesada por el cerebro, la corteza visual, que nos envía la imagen procesada y permite la interpretación de nuestro entorno. El ojo es una esfera aproximadamente de 25 milímetros de diámetro y con un peso de unos 8 gramos. Y aquí nos dice pues los diferentes componentes, ¿no? El humor acuoso es un líquido transparente que proporciona nutrientes para la córnea y el cristalino. Su función es mantener la presión intraocular y la forma del globo ocular. La córnea, que es un tejido transparente, la parte anterior del ojo, transmite la luz a la lente retina. Se compone de 5 capas, no está vascularizada, pero está muy inervada. Esto explica su sensibilidad muy alta. Vale. El iris nos dice que es una membrana en forma de disco perforado en su centro por la pupila. Se forma la parte coloreada del ojo, cuyo color depende del espesor laminar del epitelio del ojo. Los iris son claras cuando las lamas son delgadas y oscuras cuando las listones son gruesas. Contracción y dilatación del iris es un reflejo fisiológico de adaptación a la luz. Si la luz es fuerte, la pupila es pequeña, y si la luz es baja, la pupila se hace grande con el fin de captar el máximo de luz. Bueno, cuerpo ciliar, esclerótica, coroides, retina. Yo no soy un experto en esto. Bueno, simplemente es mirárselo. Esclerótica es una membrana blanca, altamente resistente, forma el ojo blanco. ¿Cuál es la función de cada uno? Coroides, pues la coroides es un tejido del globo ocular muy vascularizado, que es la membrana de la madre del ojo. Bueno, o le pegáis un vistazo. Sobre todo esta de la retina es una membrana delgada que cubre una gran parte de la superficie interna del globo ocular, sensible a la luz, que se compone de fotorreceptores, conos y bastones, y las neuronas que transmiten las señales eléctricas al cerebro. La retina central contiene la mácula y la fóvea. Se vasculariza por la arteria y la vena central de la retina. Bueno, esta de la definición de retina es importante. Nervio óptico, segundo nervio craneal, comienza en el disco óptico y se utiliza para enviar la información visual desde la retina hasta el cerebro. Y aquí nos habla de la visión. Estos son los rayos de luz presentes en nuestro entorno que permiten la visión. Diferentes órganos de los ojos son la fuente de un conjunto de mecanismos de percepción de luz. Vale. La lente y el cuerpo vítreo debe ser transparente de modo que transmite correctamente. La retina de fotorreceptores. Este órgano, bueno, esto no es demasiado importante. Los conos, la definición de conos sí que os la debéis mirar con cariño, y la de palos también. Conos. Los conos, ubicados principalmente en la retina central, mácula, son responsables de la visión del color, los detalles de forma, y están asociados con la visión diurna. ¿Vale? Los conos están asociados con la visión diurna. Y los palos, ubicados principalmente en la retina periférica, son mucho más sensibles a la luz, responsable de contornos y movimientos de la visión en la penumbra.
Esta definición es importante. Los palos ubicados principalmente en la retina periférica son mucho más sensibles a la luz, responsable de contornos y movimientos de la visión en la penumbra. Vale, el 2% fuerte. La visión directa es la parte de su vista que está enfocada en el campo visual. Normalmente el campo visual es de 180 grados, 160 por cada ojo, de los cuales la visión directa constituye solo 1 al 2%. Esto significa que solo el 2% de su visión es nítida, todo lo demás está borroso. Actividad de la periferia. La visión lateral le permite percibir también lo que está desenfocado, las partes borrosas de su campo visual. La visión lateral le permite notar movimientos y detectar obstáculos o peligros que están fuera de su enfoque mientras está volando. Bueno, pues esto habla sobre el enfoque, ¿no? Y el conjunto de visión que tenemos nosotros al tener dos ojos. La visión empeora con la oscuridad, y la oscuridad no solo nos está cansando, sino que también perjudica nuestra visión. Por lo tanto, debemos estar más atentos durante los vuelos en la oscuridad. Cuando el nivel de iluminación es muy bajo, visión escotópica, este concepto es importante también siempre que hay alguna pregunta. Cuando el nivel de iluminación es muy bajo, visión escotópica, la visión es monocromática, es decir, no diferenciamos colores. ¿Vale? Quedaos con esto. Muy baja la iluminación, nosotros no diferenciamos los colores. Muchas personas sufren de miopía en la oscuridad, ya que es difícil que el cristalino del ojo se ajuste cuando no hay suficiente luz. También es común que el cristalino pierda su elasticidad con los años, lo que significa que nuestra visión nocturna puede empeorar a medida que envejecemos. Algunas personas no tienen visión nocturna generalmente desde que nacen. Se llama nictalopía o ceguera nocturna. Este concepto tampoco es muy importante. De cara al examen me refiero. La probabilidad de deslumbrarse por la noche aumenta cuando la visión nocturna es más pobre. Por lo tanto, cuidado con la luz de frente si nuestra visión nocturna es mala. Los ojos tendrán problemas para pasar de la oscuridad a la luz y viceversa. Asegurarse de que la tecnología está adaptada al medio ambiente. Si está oscuro afuera, cuando estemos volando podemos reducir el brillo de la pantalla del transmisor de radio. Y si el exterior es muy luminoso, podemos utilizar un parasol para el monitor. Esto ya lo veréis dependiendo de qué aparato estéis volando. Igual que la pantalla del móvil, si hay mucha luz, a veces es difícil el contraste, es decir, ver bien la pantalla. Por eso hay que jugar con el contraste, y a veces va bien tener una especie de, lo que dice aquí, como una especie de sombrita que le hace a la pantalla, sobre todo los días de mucha iluminación. Si da directamente a la pantalla es complicado a veces verla. Aquí nos dice: escanea visualmente el cielo. Cuando volamos un UAS lo hacemos dentro de la línea de visión, y además de ver el UAS claramente, también debemos mantener la vista en el espacio aéreo que nos rodea. Esto significa que es importante escanear visualmente el espacio aéreo de manera adecuada. Bueno, y nuestro ojo ve mejor cuando enfocamos nuestra vista y podemos usar todas las células visuales agrupadas de manera apretada en la mácula de la retina, que le llamo. Y percibimos mejor el movimiento cuando no estamos mirando a nuestro alrededor, pero utilizando nuestra visión periférica. Hace que la imagen sea borrosa, pero son más sensibles al movimiento que las células cónicas. Y nos dice que para hacer un buen escaneo visual del espacio aéreo es mejor mover sistemáticamente el enfoque visual entre varios puntos diferentes en el cielo que simplemente mirar alrededor. Es decir, nos focalizamos en un punto y luego en otro, y vamos haciendo una transición entre ese punto y en el siguiente punto, en vez de mirar aleatoriamente. Debemos practicar nuestro escaneo visual para mirar el UAS y los instrumentos también, para escanear las tres partes a intervalos regulares. Entonces nos dice el dron, el UAS, unidad de control, entorno. Es decir, miramos nuestro aparato que está en el cielo, ¿no? Miramos nuestro UAS que está en el cielo, de ahí miramos telemetría del aparato en el mando, y de ahí miramos el contexto genérico en el entorno. Y vamos haciendo pues estos tres puntos de vista, que es, como aquí nos dice, es el método utilizado por los pilotos de líneas aéreas. Implica buscar por un corto periodo de tiempo en la unidad de control antes de mirar al cielo. Es como los pilotos de avión lo que hacen es, cuando entran en una zona de nubes, por ejemplo, cuando hacen el entrenamiento de instrumentación, el entrenamiento de instrumentación, lo que hacen es todo el rato cruzando instrumentos, van todo el rato cruzando instrumentos. Pues esto es lo mismo, sería el mismo método. Importante, no barrer con los ojos cuando estemos atentos a otras aeronaves. Enfoca la visión y muévela entre varios puntos diferentes del cielo para hacer el escaneo que estábamos diciendo.
practica el escaneo, es importante detectar lo antes posible otras aeronaves, ya que puede volar muy rápido y cuanto antes lo tengamos bajo nuestro umbral de visión, mayor tiempo de reacción dispondremos. Y la práctica hace la perfección. Cuanta más experiencia obtengamos con nuestro dron, mejor será nuestra capacidad de escaneo visual. Esto facilitará la percepción de riesgos y la resolución de situaciones adversas. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la conciencia situacional. Y según los estudios que se realizaron a lo largo de las últimas décadas relacionados con accidentes aéreos, se desveló que la pérdida de la conciencia situacional era una de las principales causas llamado error humano. ¿Y qué es la conciencia situacional? Pues se podría definir como el estado en el que una persona es consciente de lo que está sucediendo a su alrededor en el desempeño de una función y de reconocer rápidamente si se produce un cambio en la situación. Este concepto es crucial para poder tomar decisiones y hacerlo de una manera correcta. Muchas veces el piloto tiene una percepción incorrecta de la realidad y este hecho puede suponer un peligro potencial en la operación del vuelo, ya que en la mayoría de las situaciones el piloto opera de una forma individual sin una supervisión o control de otra persona. Que pueda aportarle una visión diferente de la suya sobre lo que está sucediendo. Eso es lo que se entiende por conciencia situacional. Y también existen varios factores que influyen en el control de la conciencia situacional, que son los siguientes: experiencia previa, orientación espacial, estado emocional y físico, estrés, fatiga, etc., entrenamiento en la gestión de los recursos, comunicación insuficiente, aburrimiento incluso. Y aquí dice que cuando el piloto está operando el UAS de forma automática se confía en que es más seguro y fiable, llevándole a tener una percepción de que la situación tiene menos riesgo. Esto suele pasar mucho. De hecho, hay unos estudios que dicen que la mayoría de accidentes que se producen es cuando tú haces un trayecto habitual. O sea, cuando tú haces algo, igual que en los coches, es decir, cuando tú vas a un sitio que estás harto de ir, es más probable que ocurra eso, que ocurra el accidente en ese trayecto, porque estás más relajado, ya te lo sabes de memoria, te conoces la carretera al dedillo, etcétera, y entonces es más probable que ocurra que no una situación a lo mejor que te cree un poco de estrés, ese un poco de estrés bueno del que hablábamos antes, y entonces esto lo que hace es estar alerta y por eso hay menos accidentes cuando sucede algo así. Lo mismo, pues bueno, cuanta mayor experiencia se tenga mejor, y la orientación espacial pues se refiere a las ilusiones ópticas, que también puede haber ilusiones ópticas, y bueno, que cuando estamos en un entorno como puede ser el de donde está volando un dron, la sensación que hablábamos antes de profundidad, de dónde está ubicado, de la distancia que hay a lo mejor del aparato que estamos volando a un árbol o a una valla o al sitio que esté más cercano. Una cosa es la sensación que nosotros tenemos a nivel de orientación espacial, ¿no? Lo que nos dicen nuestros sentidos, y otra cosa es realmente cómo está. Muchas veces nos puede jugar una mala pasada. Aquí vamos a hacer una pequeña pincelada al modelo Shale, que le llaman. Esto sí que sale alguna pregunta en el examen, miradoslo con un poquito de cariño. Nos dice que el modelo Shale fue propuesto por el doctor Edwin Edwards en los años 70 y ha servido de guía como el estudio de cómo interactúan los factores de nuestro alrededor con el ser humano, el cual se considera como centro de referencia. Y aquí tenemos, igual que la metodología IMSAFE, pues el modelo Shale, a cada letra le corresponde un apartado, ¿no? Está el software, que está referido a los reglamentos, leyes, manuales, etc. El hardware, que se refiere a la maquinaria, los aviones, los hangares, todo lo que sea de aparatos. El lifeware, que se refiere al hombre en sí como un elemento más del sistema. Y el environment, que sería el entorno, referido a los elementos ambientales como condiciones meteorológicas, orografía, etc. Esto es un modelo teórico que, bueno, de momento lo siguen enseñando así, aunque sea de los años 70, y continúa teniendo vigencia. Digamos que en lo que se basa este modelo es la interacción entre cada uno de estos bloques, ¿no? Es decir,
el bloque del software, el bloque del hardware, el bloque del humano, del hombre en sí, y el hombre del entorno. Cómo encaja cada uno de esos elementos en un sistema de seguridad. Y luego también hablamos un poquito sobre la comunicación, que nos dice que las comunicaciones son un pilar fundamental en la operación aérea. Un error en el envío o recepción de un mensaje puede acarrear consecuencias desastrosas. Con el fin de que todo el mundo utilizara la misma forma de comunicación y se entendiera, se creó un lenguaje estandarizado para los usuarios del espacio aéreo y de las operaciones aéreas en general, que será estudiado en la asignatura de comunicaciones avanzadas. Bueno, en este caso no es en la asignatura de comunicaciones avanzadas, porque esto es del antiguo temario de piloto de dron. Aquí se hace hincapié cuando se va a hacer el curso de radiofonista. Entonces sí que se habla del tema de la comunicación y se da una explicación un poquito más extensa. Hay unas palabras que son una fraseología concreta para que todo el mundo diga esas palabras en concreto. Es decir, que no cada uno diga, pues mira, yo me estoy aproximando, y otro diga, me estoy acercando. No, pues si la palabra es aproximando, hay que decir aproximando, no acercando. Y como eso, toda una serie de fraseología que hay estandarizada, y los que hagan el curso de radiofonista, pues ya lo veréis como está estandarizado. A lo largo de la historia de la aviación, pues han dado muchos accidentes. Uno de los más catastróficos y más reconocidos fue el del accidente de los rodeos en el aeropuerto de Tenerife Norte. No sé si alguno lo recordará. Fue en el 87 o 80 y pico. Y a partir de ahí, bueno, no solo de ese accidente, sino a partir de muchos accidentes, aquello que hemos dicho de los notificación de sucesos, pues aparte lo que se intenta es mejorar la seguridad, y cada vez que hay un accidente se analizan las causas, y a partir de ahí pues siempre se saca algo a mejorar. Y entonces, a medida que van sucediendo estas cosas, estos accidentes, pues se va mejorando la seguridad operacional. Y bueno, aquí pues más conceptos teóricos: emisor, receptor, mensaje, retroalimentación y canal. Emisor, pues la persona que codifica el mensaje y lo transmite a través de un canal hasta el receptor. El receptor es la persona que recibe el mensaje y lo procesa para la decodificación. El mensaje es el contenido de la información en sí. Y la retroalimentación es toda aquella información que devuelve el receptor al emisor sobre su propia comunicación. El canal es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje. Bueno, conceptos teóricos, esto tampoco es que sea muy importante, pues que lo sepamos. ¿Qué más referente a la comunicación? Bueno, barreras en la comunicación. Las barreras en la comunicación nos dice que son todos los factores que impiden o distorsionan de alguna manera el proceso de transmisión de un mensaje, y pueden ser de varios tipos. Bueno, pues hace una clasificación: ambientales, fisiológicos, semánticos, psicológicos. ¿Qué debemos hacer para minimizar estas barreras? Pues utilizar expresiones que faciliten la comunicación, asumir una actitud de empatía con el interlocutor, utilizar la retroalimentación, verificar que se ha entendido el mensaje correctamente, control de emociones que puedan ser perjudiciales para la comunicación, y escuchar atentamente. Bueno, cosas bastante de sentido común. Ambientales nos dice que son el ruido, las interferencias que pueda haber. Fisiológicas, pues defectos fisiológicos puede tener tanto el que recibe como el que emite. Semántica se produce cuando no se conoce o se interpreta incorrectamente el significado de las palabras del mensaje. Si no conocemos qué quiere decir esa palabra en concreto, pues será una barrera también en la comunicación. Y también nos dice que la barrera psicológica, la situación emocional del emisor y el receptor, actitud negativa, motivación, ansiedad, etc. Bueno, esto tampoco, que lo sepamos y ya está. No suele caer tampoco no suele caer muchas, que yo sepa, ninguna pregunta del examen, pues que lo sepamos y poco más. Con esto vamos a dar finalizado el tema 2. Lo vamos a dar por finalizado este tema 2 y vamos a empezar con el tema 3, que es procedimientos operacionales.